que siempre en estos procesos de entrega, pues no las cantidades son las precisas siempre. Me explico, digamos, hoy puede, digamos, entregar 1 millón de barriles, mañana 980, porque, digamos, hay condiciones que de pronto generan, digamos, esas variaciones. Pero lo importante es que va a haber un proceso conciliatorio, es decir, finalizando mes, se va, digamos, a hacer la sumatoria, digamos, de los despachos, de las entregas, y es allí donde, digamos, se hace la compensación realmente, digamos, de el producto que se entrega versus el producto que se ha programado, digamos, entregar. Entonces pueden haber pequeñas variaciones, pero eso se tiene que llevar a un proceso de conciliación y es, digamos, conocer de manera concreta dónde están, digamos, las cantidades que se han especificado. Pues bien, aquí otra actividad está relacionada con la parte de la detección de fugas. Entonces, yo les comentaba que gracias, digamos, a la parte de la sensórica, pues tenemos los mecanismos para visualizar, digamos, en tiempo real las condiciones operacionales. Y una condición tan importante como la condición de la presión, pues es un buen mecanismo para monitorear el comportamiento de que el sistema está ok. Si hay una caída como tal de la presión, pues eso quiere decir que el sistema por alguna parte está perdiendo, digamos, esa energía dada en condición de presión, y de esa forma pues se puede monitorear y localizar, digamos, una posible derrame, una posible fuga, y actuar de forma, digamos, conservativa, garantizando, digamos, que pueda hacer algunas cierres de válvulas para minimizar, digamos, el impacto del derrame o la fuga como tal. Bien, entonces habíamos empezado a mirar o habíamos quedado en esta diapositiva donde mencionábamos, digamos, la parte de la medición estática en tanques. Bien, entonces cuando me hablan de la medición estática en tanques, pues quiere decir que el fluido, el hidrocarburo, está, digamos, contenido, está almacenado, no está, digamos, en una tubería fluyendo, sino que está como tal almacenado en un tanque. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a tener es la cinta de medición. Entonces, vamos a darnos cuenta que este mecanismo de medición estática es realmente muy sencillo, muy básico, ¿sí? Pareciera, digamos, algo tan elemental, pero como un proceso básico, pues también hay que garantizar que se haga de la forma correcta y más aún sabiendo que vamos a medir y vamos a llevar, digamos, a un volumen, a un caudal, y que ese caudal, en función, digamos, de esa cantidad, es que vamos a recibir una remuneración. Entonces, es un proceso que también, así sea sencillo, pues debe garantizarse que se haga, digamos, de forma correcta, ¿de acuerdo? Entonces, la cinta de medición es un instrumento que va a servir para medir la altura de los líquidos, ¿sí? Entonces, ya sea, digamos, hidrocarburo o agua libre, cuando hace referencia, digamos, a los líquidos, porque, ojo, pese a que, digamos, ya el crudo está deshidratado, recuerde que está con un 0,5% de BSW, o sea, tiene, digamos, una cantidad de agua. Y entonces, cuando el crudo se almacena en los tanques, pues lógicamente hay un tiempo de asentamiento, un tiempo que va a estar ahí, digamos, en latencia, en condición estática. Entonces, es normal que empiece a generarse, digamos, una condición de separación, ¿cierto? De ese BSW 0 de 0,5. Entonces, pueden haber abajo, en la parte del fondo del tanque, lo que se conoce como un colchón de agua. Simplemente es una capa o, digamos, una altura correspondiente, digamos, a la dimensionalidad del tanque, donde, digamos, va a estar asociada como tal a agua libre, ¿sí? Entonces, vamos a ver eh, que esa diferencia vamos a tener que también medirla, ¿cierto? Saber qué tanta cantidad de agua está en el tanque y qué tanta cantidad de hidrocarburo para tener, digamos, el control y no, digamos, enviar a la línea del oleoducto o del poliducto, en este caso, digamos, estamos hablando de petróleo, entonces el oleoducto, un fluido acuoso, ¿no? Porque eso es lo que no se quiere. Entonces, garantizar de que cuando se vaya a bombear, no se vaya, digamos, a tener la problemática de que vaya a haber un arrastre como tal de agua. Entonces,
con la cinta vamos a poder hacer esa determinación. Entonces recuerden que la cinta como tal es un instrumento que va a medir una longitud, pero recuerden que habíamos mirado que una vez el tanque se construye, se elabora una tabla de aforo. Entonces esa tabla de aforo me va a relacionar la longitud y me va a llevar al volumen, pues teniendo en cuenta, digamos, los cálculos que se realizan para hacer, digamos, esta condición. Y lógicamente, como hice una afore con líquidos, entonces pues yo tengo la relación, no teórica, sino real y experimental, cuando hice la tabla de aforo, de la cantidad de líquido, por ejemplo, que corresponde, digamos, a 1 centímetro. Entonces, 1 centímetro medido en el tanque va a tener una relación en cantidad de volumen. Entonces, eso es lo que se va a hacer. Se va a medir esa longitud. Lógicamente van a haber algunos parámetros de corrección, como la parte de la temperatura, la parte de la densidad, porque va a ser diferente, digamos, el volumen si está relacionado, digamos, a una densidad del agua o a una densidad del hidrocarburo. Entonces, vamos a mirar que a continuación vamos a tener algunas características que se deben tener cuando se hace la medición a través de la cinta, ¿sí? Entonces, una primera característica es que las cintas están hechas de un material de acero inoxidable o en una aleación de cromo y plata, de tal manera que el coeficiente de expansión térmica del material sea similar al del tanque y al de los líquidos que están presentes allí, y que, digamos, me garantice también la calidad de ese material, de esa cinta, de tal manera que no vaya a ser afectada desde el punto de vista de corrosión de forma, digamos, muy fuertemente, por llamarlo de alguna forma. Entonces ahí nos dicen que los materiales de esa cinta están elaborados, digamos, con materiales inoxidables y con aleaciones de cromo y plata. Otra cosa, digamos, en relación a las características es que la longitud debe estar acorde, digamos, a la altura del tanque que se va a medir. Entonces es un poquito de sentido común, pero de todas maneras no sobra dejarlo indicado que la longitud, lógicamente, de la cinta que se va a utilizar, pues debe ser lo suficientemente extensa para medir, digamos, toda la dimensionalidad de la longitud del tanque, ¿no? Entonces, porque no tiene sentido tener una herramienta que, digamos, no cumpla y sabiendo que no voy a poder hacer la medida. Entonces, es un comentario, es una observación que parece muy tangible, muy de sentido común, pero sin embargo acá no se debe, digamos, descartar esa observación, porque, digamos, es posible que se llegue, digamos, a equívocos. Entonces, la otra es que la escala de la cinta de medición, digamos, está referenciada, digamos, desde las unidades más grandes, como el metro, lógicamente está el centímetro y el milímetro. Entonces, vamos a tener como tal una, ¿cómo llamarlo? Una dimensionalidad que te permite, digamos, tener mediciones tan grandes como un metro, pero también tan finas y tan pequeñas como los milímetros. Entonces aquí va a ser importante también, porque eso nos va a dar, digamos, una mayor sensibilidad del instrumento de medición y como tal, pues una mayor confiabilidad de la medida. Entonces la escala, bueno, aquí el carrete, digamos, que es donde se enrolla, digamos, la cinta donde voy a hacer la medición, pues debe estar allí, de tal manera que yo pueda recoger, enrollar la cinta sin mayor problema. Entonces debe tener, digamos, hay un gancho de soporte y una fijación de la plomada, digamos, en la parte superior del tanque, en la escotilla, pues va a estar, digamos, este mecanismo para poderlo realizar. La plomada, ya vamos a mirar eso de plomada que es de un material resistente a la chispa y a la corrosión. Entonces, en este cuento de los hidrocarburos, pues se utiliza mucho lo que es el bronce, los martillos de bronce, todos estos materiales que están asociados con bronce, porque el bronce, al tener una condición de impacto, pues va a ser, digamos, fácilmente o digamos, va a tener una respuesta de formación y no va a generar, digamos, una resistencia y no me va a generar, digamos, una condición de generación de chispa.
Ya sabemos que si generamos chispa y tenemos, digamos, una fuente de hidrocarburos, donde tenemos unas presiones de vapor de esos gases, digamos, volátiles y son altamente inflamables, entonces, ante la presencia, digamos, o la generación de una chispa, pues lógicamente voy a hacer aumentar el nivel de riesgo. Entonces, en la parte del gas y en la parte, digamos, de los hidrocarburos, pues vamos a tener herramientas, como en este caso como la plomada y en otras cosas, pues la parte, digamos, de las macetas, que a veces también se utilizan para dar, digamos, algunos golpes, digamos, en materia, en sistemas, digamos, privados o cosas de este estilo. Entonces, este material es de bronce y con eso se garantiza que una vez genera el impacto, pues no va a generar la chispa y, lógicamente, pues a mitigar que se forme, digamos, un proceso de pues, de combustión por efecto de la producción de la llama. Entonces, aquí la plomada estamos diciendo que es de un material resistente a la chispa y la corrosión, entonces aquí generalmente lo bronce. Vamos a tener diferentes plomadas, de tal manera que vamos a tener plomadas de 15 centímetros, de 30 centímetros, de 45 centímetros, y vamos a tener, digamos, esta plomada es importante también que registre, digamos, un peso considerable, de tal manera que pueda llegar hasta el fondo. Ya vamos a ver una imagen de esto que les estoy mencionando para hacerlo más explícito. Entonces, ¿de qué va a depender la selección del tamaño de la plomada? Pues del colchón de agua, ¿sí? Porque, digamos, si yo tengo un colchón grande de agua, pues tengo que saber hasta dónde, digamos, está el nivel de agua y a partir de dónde arranca, digamos, la indicación de lo que correspondería, digamos, al hidrocarburo para poder hacer y establecer la cuantificación de los fluidos. Entonces, el ojo de la plomada, es decir, donde se sujeta como tal eh, la cinta, va a tener unas características como circulares, de tal manera que se garantice, digamos, la conexión entre la plomada y la cinta. En el caso de las plomadas de fondo, deben ser de materiales que soporten los golpes, con materiales, digamos, metálicos que están en el fondo, ¿sí? Entonces, es eso simplemente, de tal manera que si va a tener un impacto, pues sea lo suficientemente resistente para soportar ese impacto, pues de pronto tener una pequeña formación, pero nunca llegar, digamos, a un mecanismo de ruptura o de daño colateral, digamos, a las estructuras en las cuales se quiere hacer las determinaciones. Bien, entonces aquí vamos a mirar como tal dos mecanismos. ¿Sí? En la imagen vemos, digamos, lo que es como tal el mecanismo de medición con cintas, ¿sí? Sin embargo, digamos, vamos a ver que hay dos métodos o ahí está relacionado, digamos, dos formas de poderlo realizar y poderlo determinar. Entonces, uno de esos es las cintas de medición a fondo y las otras, las cintas de medición al vacío. Estos son dos mecanismos que yo puedo utilizar para hacer la determinación como tal de la medición. Entonces, vamos a mirar acá, que aquí, digamos, tengo la plomada. Tengo aquí la plomada. Si se dan cuenta, digamos, aquí empieza la escala de la medición como tal. Aquí sería, digamos, ya la cinta. Entonces, la plomada tiene, digamos, una métrica, ¿sí? Donde se va a medir, digamos, los centímetros o los milímetros sobre la plomada. Y de ahí sigue la continuidad de la cinta con la numeración, ¿cierto? De tal manera, esto es lo que vamos a tener en la parte de superficie y esta parte es la que va a caer hasta el fondo del tanque. Entonces, lo que vamos a necesitar es que el tanque, esta plomada toque, digamos, haga contacto con el fondo de tanque de tal manera que se genere, digamos, esta condición así como ustedes la ven vertical. Y tenemos el otro mecanismo, que es el mecanismo de medición a vacío, donde, digamos, tenemos el instrumento, es muy similar, lo único es que, digamos, la parte vamos a tener, digamos, dos escalas diferentes, donde, digamos, el cero de la medición va a estar, digamos, asociado al gancho de la unión entre la cinta y la plomada. Vamos a mirar acá, aquí, digamos, hay un cero
desde aquí hacia arriba, digamos, tendría, digamos, unos valores de medición. Y lógicamente de aquí, este 0 hacia abajo, pues estarían también una escala de medición que está grabada o está impresa, digamos, en lo que es como tal la plomada. Bien, vamos a mirar qué nos dice, digamos, la descripción de esto que acabé de decir y que acabamos de mirar en la pantalla. Entonces, para el caso de la cinta para medir a fondo, entonces sí, esta cinta tiene, digamos, el 0 como tal en la punta. Entonces, si se dan cuenta, digamos, desde aquí, en esta parte de abajo, arrancaría, digamos, la medición, teniendo en cuenta que ahí tendríamos ubicado el 0. Me dice acá, la plomada hace parte de la cinta, es decir, que la escala para la cinta se inicia en forma ascendente, desde el 0 de la referencia a la plomada. Entonces, por ejemplo, si esto es de 15 centímetros, pues de aquí en adelante pues estaría lo que es 16, 17, 18 en adelante. Entonces sería, digamos, tendríamos la numeración y la escala de medición en la plomada y sería después la continuación como tal en la cinta. Aquí me dice que la plomada debe tener, digamos, una forma cilíndrica y tiene, digamos, un cono, una punta, donde, digamos, va a tocar la parte del fondo, pero también vamos a tener que esta cinta va conectada a tierra. Entonces, como tal, nosotros vamos a tener que aterrizar ese elemento de tal manera que no vayamos a generar una condición insegura por la presencia de pronto de un arco eléctrico, considerando, digamos, la diferencia de los materiales. Bien, aquí tenemos nuestra cinta para medir a vacío, ¿sí? Esta tiene, digamos, el 0 en el gancho, entonces empezaría, digamos, aquí el valor de 0 y tendría, digamos, una numeración ascendente para la cinta y en el caso de del elemento este sería descendente. Entonces la escala para la cinta se inicia en forma ascendente desde el 0 de 2 referencias y la plomada de forma descendente, lo que le acabo de mencionar, es el mismo punto. La plomada debe tener, digamos, una figura o un esquema rectangular y también, lógicamente, debe ir aterrizada con polo a tierra, ¿sí? De tal manera que se garantice como tal el aterrizaje, digamos, de este instrumento y evitar, digamos, algún arco eléctrico, digamos, alguna condición insegura desde el punto de vista de que se genere, digamos, allí una corriente. Bien, entonces, algo importante a considerar es que yo debo garantizar, yo puedo tener la instrumentación, puedo tener el equipo, pero debo saber medir, ¿sí? De nada me sirve, digamos, tener el instrumento y tener, digamos, la superficie o el mecanismo o la ubicación que yo quiero medir si realmente no sé medir. Entonces, medir no es simplemente coger, digamos, un elemento de medición y usarlo, ¿sí? Sino yo debo interpretar lo que estoy midiendo, debo entender, digamos, el contorno, el por qué, digamos, se puede, digamos, tener algunas desviaciones en el resultado, pero lo importante es que yo pueda determinar, explicar, aclarar, fortalecer, digamos, lo que yo estoy presentando en algún momento. Bien, entonces, aquí tenemos como tal el mecanismo. Entonces dice, permite medir la altura de los líquidos que hay en un tanque. Esa altura determina el volumen de acuerdo, digamos, a la tabla Foro. Es simplemente acá recordar que yo lo que estoy midiendo es una longitud, pero esa longitud la voy a extrapolar a un volumen. ¿Cómo lo extrapolo? Pues yo ya sé que de que se construyó ese tanque hay una tabla de Foro, es decir, tengo una relación de lo que corresponde, digamos, al volumen presente por la longitud de esa altura de ese volumen. Entonces, así aquí también hay que, digamos, considerarlo. Entonces, vamos a ver, aquí hay una descripción, si dice, si dos, ojo, entonces, si dos de las tres medidas, bueno, entonces, mire que aquí ya inicialmente tenemos una pequeña observación, me están diciendo, si dos de las tres medidas quiere decir que yo mido por triplicado la longitud de ese tanque. De esa forma, pues voy a restarle, digamos, condición de error, porque es posible que yo en una primera medida la haga, digamos, una condición no adecuada.
Entonces, tengo aquí lo siguiente, dice, dos de las tres medidas son iguales, estas se reportan como válidas, teniendo en cuenta que la diferencia con respecto a la tercera no sobrepase un milímetro. Un milímetro. Regálame un segundo que me están llamando de la universidad. Un segundo. Ok, listo, gracias. Gracias por la espera. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si dos de las tres medidas son iguales, se reporta como válida. Entonces, tengo que hacer la medición por triplicado para garantizar, digamos, la reproducibilidad de la medida. Dice, teniendo en cuenta que la diferencia respecto a la tercera medida no sobrepase, digamos, un milímetro. Entonces, si se dan cuenta, es un grado de medición, pues, bastante exigente, ¿cierto? Entonces, si mido, por ejemplo, 15 metros, 15, 15 metros, 16, 15 metros, 14, pues digamos, en este caso, digamos, tengo tres mediciones, están separadas de un milímetro, digamos, las mediciones son válidas, ¿sí? Entonces, vamos a mirar en otra condición, me dice, si las tres medidas consecutivas son diferentes, ¿sí? Y su diferencia una con respecto a la otra es de un milímetro, la medida se promedia. Entonces, ese fue el caso que yo les comenté, ¿cierto? Que me acaban de decir acá. Las tres medidas, 15,14, 15,13, 15,16. Entonces, tengo tres medidas y cada una, digamos, si yo comparo uno con respecto a la otra, voy a tener la diferencia de un milímetro. Entonces, aquí me dice que en esa condición, lo que voy a tomar como valor de la medida real o verdadera es el promedio de las tres. Entonces, promedio de las tres y digamos, genero, digamos, el registro. En la anterior me estaba diciendo que tenía dos medidas iguales y tengo una tercera, digamos, que difiere de las dos que están iguales en un milímetro. Entonces, 15,15 y 15,15 y de la otra, por ejemplo, 15,14. Entonces, tengo dos medidas iguales y una que difiere en un milímetro. Por lo tanto, entonces la medición de 15,15 es la correcta, es la válida, ¿de acuerdo? Y miremos acá el tercer caso, dice, en la condición de que las tres medidas arrojen diferencias superiores a 3 milímetros. Es decir, que ninguna de las medidas que estoy tomando es igual y además presenta, digamos, una variación considerable. Considerable acá, estamos hablando de 3 milímetros. Entonces, me dice que se debe revisar las válvulas de tanque que estén cerradas y los tiempos de reposo entre 1 y 2 horas y debe realizarse nuevamente la medición. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Que con esa diferencia en los registros me están dando alguna posible indicación de que el tanque no esté, digamos, aislado, ¿cierto? Digamos que el tanque puede ser que la válvula de ingreso de fluido se mantenga abierta y claro, entonces si yo estoy haciendo una medición y después voy a tomar otra medición, lo que he visto es que ha ingresado más fluido, más líquido, digamos, al tanque. Y eso, digamos, no me va a permitir como tal tener la condición de estáctico, ¿sí? De estanquidad que se requiere para la medición. Otra de las cosas que puede suceder es que tenga apertura a la salida, ¿cierto? Entonces, o tiene apertura la válvula de entrada, entonces por eso me marca diferentes longitudes cada vez que mide, o que la salida esté abierta, es decir, que se esté succionando y se esté entregando producto. Entonces, claro, de esa forma, pues, cada vez que voy a medir, pues, la longitud como tal será inferior, será más pequeña, y en ese sentido, pues, tampoco la medición o el proceso de medición es válido. Entonces, si, por ejemplo, ya validé que la válvula de entrada y la válvula de salida están cerradas, que completamente el tanque está en estanquidad, que está aislado, que el fluido ahí está, digamos, está así, y aún así sigo, digamos,
mirando o identificando, digamos, variaciones significativas en la medida que estoy tomando, quiere decir que por algún espacio, en algún momento, por alguna parte, se está perdiendo líquido. Entonces, aquí podemos estar hablando, digamos, de un proceso de fuga como tal en el fondo del tanque, donde, digamos, se está saliendo hidrocarburo y se está perdiendo como tal este. Y en ese sentido, como tal, también voy a tener o podría tener también registros alterados de la medición, como es el caso que de los anteriores. Entonces, o tengo la válvula de entrada abierta o tengo la válvula de salida abierta, o dos, tengo una fuga en el fondo del tanque que me está dando pérdida de fluido y por eso me marca las medidas, digamos, tan variantes. Bien, entonces aquí simplemente, digamos, es una visualización, un esquemático de cómo se hace el proceso de medición. Entonces, este es un proceso de medida a fondo. Entonces, ustedes que ven acá, vemos acá un tanque, ¿sí? Acá hay, digamos, una... se asimila, digamos, un colchón de agua. Yo ya les había explicado que pese a que este, digamos, hidrocarburo es deshidratado, pues siempre hay, digamos, un 0,5% de BSW y va en condición de estanquidad, pues es posible, digamos, que esa agua me genere, digamos, ese colchón, esa agua que está, digamos, presente en el crudo que va ingresando y en la medida que está en condición de estanquidad, que está, digamos, ahí con ese tiempo de residencia, entonces lo que va a suceder es que se vaya acumulando, digamos, el agua en el fondo. Bien, entonces tengo acá mi sistema de medición, tengo mi cinta como tal, y lo que voy a hacer es que vamos a mirar ahí que a la plomada, por lo general se le aplica, digamos, un producto químico, de tal manera que cuando entra en contacto con el agua, pues va a generar una reacción sobre ese producto y va a quedar, digamos, la diferenciación por color, donde, digamos, hasta dónde va, digamos, la marca de agua. Y en la parte del crudo, pues también va a tener, digamos, la facilidad, porque, digamos, en el caso del crudo, pues tiene cierta viscosidad, cierta adherencia, entonces va a impregnar como tal la totalidad de la cinta, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá qué es lo que me va a interesar en la medición que yo realice, va a ser, digamos, conocer los dos niveles. Entonces, el nivel que me marque acá la plomada del nivel del agua y el nivel que me marque la cinta cuando registre, digamos, acá en la parte superior. Entonces, si yo conozco, digamos, esta longitud, pues voy a restársela a la longitud como tal donde está el límite del fluido y por esa diferenciación pues voy a establecer, digamos, cuánto es la longitud en milímetros o centímetros que están presentes y ya lo que después es, voy a la tabla de aforo y hago, digamos, la extrapolación como tal el valor del volumen que he determinado, ¿de acuerdo? Listo, si quiere alguien que los que esté ahí me ayuda ahí a leer a lo que dice la descripción de medida a fondo para que no se me cansen de escuchar la misma voz. Okay. Ok, listo. Comentarles que, digamos, estos procesos de medición, por lo general, son realizados a través de una compañía, de un tercero, ¿sí? Donde, digamos, el productor y el transportador se ponen de acuerdo para que una compañía avalada y certificada, digamos, en esto hay también compañías que, digamos, que se especializan, digamos, en medición. Entonces, para tener, digamos, todos los protocolos de medición, calcular los errores, todo este tipo de cosas estadísticas que a veces se deben aplicar, digamos, en los registros que se toman. Entonces, se hace, digamos, esa conciliación donde, digamos, un tercero independiente de la compañía productora, independiente de la compañía productora,
haga, digamos, el proceso de medición, y es esta la compañía en la que, digamos, reporta a cada uno, digamos, de las compañías. A veces también hay una doble medición, es decir, tengo, digamos, a la compañía productora como tal, que me genera, digamos, la medición, y la compañía transportadora pues también tiene a su compañía que realiza el proceso como tal. Entonces tengo una doble medición por cada uno, digamos, de los agentes de la cadena. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, la sensibilidad de esos registros o esos datos, porque es el inventario, es la cantidad de producto que voy a ingresar. Bueno, aquí está el esquemático de lo que correspondería, digamos, a la medición en vacío. Si se dan cuenta, digamos, está el nivel de agua, el nivel de producto, y digamos, lo que va a medir realmente va a ser la condición superficial del nivel a donde llega, digamos, el líquido. Entonces, si yo conozco, digamos, esta distancia, pues yo conozco, digamos, por fabricación, conozco, digamos, esta distancia total o neta. Entonces, lo que voy a hacer es por diferencia. Entonces, si tengo, digamos, esta distancia acá y le resto a la distancia total, pues voy a tener la distancia que me aportan la parte de los líquidos, ¿de acuerdo? Entonces, por una parte voy a tener esa condición. Señor, sí, lo que pasa es que, digamos, aquí ya no voy a tener, digamos, llevando la plomada a fondo, sino lo que voy a tener es que yo conozco, digamos, el nivel en este sentido. Entonces lo que voy a hacer es, voy a bombear el hidrocarburo, ¿cierto? Y yo, digamos, por nivel más o menos sé, digamos, hasta dónde está el nivel de agua. Entonces despacho el crudo, que sería todo esto, y luego, digamos, hago la medida del colchón de agua. Entonces, ya es ocupado, digamos, el hidrocarburo, pues puedo bajar mi ploma a la parte de la superficie del colchón de agua y medir, lógicamente, digamos, otra vez la distancia que de esta cinta hasta acá, y de esa forma también pueda tener, digamos, por diferencia el volumen de la longitud de la altura del colchón de agua. Entonces, se vuelve un poquito pues más dispendioso y más cuidado, en el sentido de que tengo que bombear y retirar el crudo y después hacer la medición para el colchón de agua como tal, ¿sí? O otra cosa es que también se tiene en cuenta acá, digamos, un indicador de nivel. Entonces hay un visor en la parte exterior del tanque donde me muestra, digamos, esa relación de la presencia, digamos, de agua, digamos, hasta qué punto del tanque se encuentra. Entonces, de esa forma también puedo correlacionar esas alturas. Entonces, aquí la medición del vacío, pues simplemente va a estar un poco la descripción de lo que ya comentamos. Entonces, consiste en medir la distancia vertical existente desde la superficie del líquido. Entonces, aquí me está diciendo, digamos, esta superficie, digamos, él no va a penetrar como tal el líquido, sino que va a quedar, digamos, en la posición superior, superficial del líquido. Y me dice que va hasta la marca de referencia. Entonces, la marca de referencia es donde va a estar, digamos, la instalación como tal del sistema de la cinta, ¿cierto? Entonces, aquí va a tener un mecanismo para descender y para ascender. Entonces, yo conozco y tengo la ubicación de este elemento y conozco, digamos, su distancia, ¿cierto? Y ya con eso, pues voy a hacer el proceso de restar. Dice, la deducción de esta medida de la altura de referencia dará la altura del líquido en el tanque, por lo que la medida del volumen se tiene de forma indirecta, ¿de acuerdo? Bueno, aquí estamos visualizando lo que corresponde, digamos, a una plomada, ¿sí? Digamos, este sería, digamos, la visualización, la escala numérica, y si ustedes se dan cuenta, digamos, aquí lo que se está simulando, digamos, es la aplicación de un producto, de una pasta. Esto es lo que va a suceder, que digamos, vamos a tener, digamos, una visualización de la marca del agua. Si se dan cuenta, digamos, puede ser irregular, entonces está alrededor de los 30, seguramente pueden ser 30 centímetros lo que está asociado acá, ¿sí? Entonces, yo conozco, digamos, esta distancia, conozco, digamos, tengo la escala, pues lógicamente
de acuerdo a la distancia de la escala, pues puedo hacer la resta y determinar, digamos, la longitud de agua sobre la pared a cuánto va a corresponder. Entonces, es un mecanismo que se va a aplicar, digamos, en la medición a fondo. Y si los productos refinados de color claro pueden medirse con cinta cubierta con una capa delgada de pasta detectora que puedes establecer con claridad el corte en la plomada y determinar con exactitud la cantidad de producto que está en el tanque. Entonces, esto es simplemente, digamos, una ayuda, un mecanismo que existe para poder fortalecer mi proceso de medición como tal, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ya habiendo pasado de los esquemas de medición estáticos, total de lo que correspondería, digamos, entonces vamos a mirar que en los tanques también vamos a tener otros mecanismos para determinar o medir, digamos, otras variables de interés. Entonces, es el caso, digamos, aquí de la temperatura. Entonces, en la parte de los tanques, pues vamos a tener, yo les había mencionado también en la clase anterior, pues todo el desarrollo de la electrónica y el aporte de la electrónica para realizar este proceso de medición. Entonces, esto me va a permitir de alguna forma, pues, tener ya este proceso de registro de temperaturas bajo control. También les indicaba que independientemente de que se tenga, digamos, la electrónica y se tenga, digamos, equipos muy sensibles para estas determinaciones y si tenga, digamos, toda la parte de control y, bueno, toda la tecnología que, digamos, de primera línea que se pueda tener, la podría aplicar. Sin embargo, yo les comentaba que aún así vamos a encontrar los medidores de temperatura análogos, los medidores de temperatura, de presión análogos, ¿sí? Esto con el fin de tener un proceso de redundancia que es bien importante en los sistemas, sobre todo sensibles, asociados a hidrocarburos, de tal manera que si hay un evento que me haga, digamos, parar la producción o generar, digamos, algunos cambios, lo pueda manejar. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener tanto los mecanismos electrónicos con los mecanismos convencionales análogos. Es importante. Entonces aquí me dice que para la determinación de la temperatura se pueden usar termómetros electrónicos digitales, se conocen con el número de PET, con una incertidumbre baja y termómetros de mercurio, de vidrio, con una incertidumbre un poco mayor a la parte de los electrónicos. Por el impacto que tiene, digamos, esta variable en la cuantificación del volumen, se recomienda usar, digamos, mecanismos electrónicos buscando tener una incertidumbre combinada en la operación dentro del rango de tolerancia. ¿Por qué es importante medir la temperatura? Porque con la temperatura va a tener que establecer algunos factores de corrección para calcular el volumen como tal ya determinado y validado, ¿cierto? Anteriormente, pues había establecido, digamos, una condición donde se asociaba al registro que me da, digamos, como tal la cinta. Pero bueno, entonces aquí es importante tener, digamos, esas consideraciones de mecanismos de tanto análogos como digitales. Bien, ¿qué otras cosas debo tener en cuenta en la parte de la medición de los tanques? Entonces, todas las condiciones de calidad. Entonces, lógicamente, tengo un producto que le he retirado agua, un producto que le he retirado sal. Entonces, en ese sentido, pues, allí en este tanque se va a convertir en un punto de referencia para hacer, digamos, todas las determinaciones asociadas, digamos, a este tipo de variables, ¿sí? Entonces, aquí puedo determinar también el grado A, bueno, con la respectiva norma que me valida, digamos, que el procedimiento es el correcto, la determinación de agua, ¿sí? Entonces, aquí en la parte de determinación de agua, cuando digamos tengo pequeñas cantidades, pues se aplica el método de Cal-Fischer, ¿sí? Para determinar, digamos, la cantidad de agua que está presente, digamos, en el crudo, que debería ser mayor a 0,5% BSW, y eso es lo que voy a tener en cuenta en la referencia, que es lo que debo cumplir por condición de calidad. Existen, digamos, otros mecanismos o otras determinaciones de la cantidad de agua, pero esto es, digamos, ya cuando tengo de pronto un tanque donde no tengo crudo bajo especificación, sino
crudo fuera de especificación, es decir, un crudo que posiblemente no ha hecho el proceso como tal de deshidratación, pero que seguramente lo estoy almacenando y es importante también garantizar esa condición de presencia de agua. O sea, no sería un tanque de transferencia de custodia, sino un tanque convencional de almacenamiento. Entonces, en ese sentido, cuando yo vaya a hacer la determinación de la cantidad presente de agua en ese crudo, pues va a superar, digamos, los niveles bajos y entonces aquí ya debo buscar un mecanismo de análisis químico que me soporte, digamos, esa condición, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ahí aparece la determinación del contenido de agua por destilación. Es digamos, donde pueden haber grandes cantidades como tal de agua, ¿de acuerdo? Ya les había mencionado, digamos, la medición del grado API y la parte, digamos, de determinación de agua y sedimento. Entonces, eso es algunos parámetros también importantes de calidad en la cual, digamos, se pueden determinar y se pueden medir. Bueno, entonces, ya aquí habíamos mencionado, digamos, algunas cosas relacionadas, digamos, con este proceso de la automatización. Entonces, está toda la parte de la telemetría, entonces, donde yo voy a registrar, digamos, todos los variables operacionales que, que se registran en el proceso. Entonces, aquí sería, digamos, una visualización de lo que es un cuarto de control, ¿sí? Donde, digamos, tengo la pantalla y en pantalla veo, digamos, todo mi proceso, los equipos, las variables, como tal, los sensores que están asociados, entonces los sensores de temperatura, los sensores de presión, voy a tener las válvulas y si son válvulas, digamos, que tienen procesos de automatización, entonces van a ser válvulas donde yo puedo generar la apertura o cierre, pero aquí, digamos, siempre va a haber una persona responsable, que es el operador, que va a estar, digamos, pendiente en pantalla de lo que suceda, ¿sí? Sin embargo, esa persona que está en ese responsable, ese cuarto de control, no se maneja sola. Entonces, por lo general, es una persona que está, digamos, que conoce algo de la operación, pero, digamos, no es el experto de procesos. Entonces, va a haber a cargo, digamos, un profesional, una persona experta, digamos, en el proceso, en el cual, digamos, va a transmitir la información, entonces va a generar, digamos, los registros de lo que está sucediendo, digamos, en parte del proceso. Eh, eh, esta persona que está en el cuarto de control sí tiene, digamos, un equipo de colaboradores que se conoce como los operadores. Digamos, el que está allí en el cuarto de control se conoce como el operador y va a tener una serie de personas que lo van a apoyar y lo van a ayudar para validar en sitio. Entonces, aquí, si hay, digamos, una señal de alerta en algún proceso que está, digamos, generando, digamos, una indicación, por ejemplo, una sobrepresión o un aumento de temperatura o, digamos, una condición fuera de especificación de alguna variable. Entonces, el operador lo primero que va es a generar, digamos, la verificación en sí. Entonces, va a enviar, digamos, su cuadrilla o su gente que está, digamos, a cargo de esa actividad para que se acerque, digamos, al punto y valide lo que está viendo en pantalla con lo que se está registrando. Entonces, aquí él va a poder validar, digamos, la instrumentación que es análoga y validar si, digamos, hay una diferencia, digamos, en lo que está mostrando la parte electrónica y lo análogo, o por lo contrario, se ratifica que lo análogo está, digamos, soportando también el mismo resultado de lo que se está viendo en digital. Y ya entonces aquí es donde se empiezan a hacer algunas condiciones. Entonces, si hay una sobrepresión, pues habría que mirar qué se puede hacer, si hay que estrangular, dar un cierre de válvula, alguna acción. Entonces, ese va a ser la persona encargada de hacer esta actividad. Ya otra cosa, si se sigue manteniendo las alarmas, se sigue eso, pues ya entra, digamos, el responsable de la planta, que es, digamos, el que va a tomar, digamos, una acción correctiva de mayor nivel, en el sentido, digamos, que no se pueda controlar con el primer nivel, que es el operador y su cuadrilla. Entonces, ¿qué me dice acá la parte de la automatización y telemetría? Me dice que las medidas realizadas por medios de dispositivos mecánicos o electrónicos que miden y visualizan en forma continua los niveles del líquido. A mí se me olvidó, digamos, tener en cuenta eso. Importante también que aparte de la presión, la temperatura, la parte del caudal, pues también se tiene la visualización de lo
son los niveles de líquido. Estos lípidos son recomendados para el control de inventarios para niveles de precisión de más o menos 3 milímetros. Bueno, entonces aquí simplemente digamos algunas características de ese proceso de medición. Entonces, ya aquí vamos a mirar, digamos, algunas especificaciones que puedan estar correlacionadas, por ejemplo, con la parte de los niveles, los elementos que hacen la medición de los niveles, en este caso, digamos, con flotadores. Entonces, bueno, aquí no me voy aquí ustedes ven en la imagen, digamos, algunos elementos relacionados, digamos, con esos medidores de nivel, que aquí, digamos, digamos pues la cosa más elaborada está en que estos instrumentos, o estos indicadores o estos sensores de nivel, pues están correlacionados con una electrónica y esa electrónica es la que me va a determinar, digamos, la medida, me va a llevar la medida. Entonces, eso es lo que, digamos, sería, digamos, el corazón o, digamos, lo fuerte, digamos, de esta temática. Entonces, aquí me dice que utilizando como referencia para la medición el manual con cinta, este sistema consiste en un flotador ubicado en el seno del líquido y conectado al exterior del tanque, indicándome directamente el nivel sobre una escala graduada. El modelo más antiguo y más utilizado en tanques de gran capacidad, tales como los de petróleo y gasolina, tiene el inconveniente de que las partes móviles están expuestas al fluido y pueden romperse. Además, el flotador debe mantenerse limpio. Bueno, entonces aquí simplemente algunas observaciones que si bien tenemos estos dispositivos, pues no van a ser eternos y que también pues van a tener que revisarse de alguna forma periódica, de tal manera que pues los mecanismos no vayan, digamos, a deteriorar o el crudo que se maneja no vaya a deteriorar, digamos, los mecanismos que se aplican. Es como una parte de aseguramiento del instrumento que se tiene, o de los sensores que se tiene, y si ya se conoce y se dan esos monitoreos, pues seguramente ya se va a tener una estadística relacionada, digamos, con la durabilidad y con la frecuencia de reemplazo que requieren estos elementos. Bueno, aquí simplemente me muestra, digamos, otros mecanismos de desplazamiento de nivel. No voy a entrar, digamos, en detalle en esto. Seguramente ustedes en la parte de electrónica y control, pues visualizarán, digamos, muchos más elementos asociados a este. Y aquí también pues va toda la parte de la programación que se aplica, digamos, en los controladores y como tal en las tarjetas que se van a manejar para que me genere, digamos, los controles. Ya está aquí también, pues hace referencia y relación, digamos, ya al control de una válvula, entonces el mecanismo que se debe tener como tal para asegurar que, digamos, una válvula pueda cerrar y abrir de forma, digamos, remota. Entonces, pues aquí es donde va a tener, digamos, la señal, digamos, los elementos para, digamos, transmitir digamos, ese comando y se pueda generar, digamos, esta parte de operación de forma remota. Aquí, pues, otra condición ya tecnológica son los medidores de nivel ultrasónico. Entonces, así como hay medidores de caudal ultrasónico, pues aquí también podemos aplicar, digamos, el principio del ultrasonido, de tal manera que pues él va a lanzar una onda y se va a reflejar donde hay, digamos, el cambio como tal de medio. Entonces, si los medios, digamos, son aire y el otro medio, digamos, es el hidrocarburo líquido o el otro medio, digamos, el agua en estado líquido, pues va a estar, digamos, la respuesta de reflejo de esa onda, pues va a ser diferente, o la propagación de esa onda, digamos, en esos medios acuosos, en el agua, en el hidrocarburo, pues va a tener, digamos, un comportamiento diferente y eso va a correlacionarse como tal con la ecuación que vamos a utilizar para determinar el valor. Aquí
simplemente una visualización de algunos elementos. Aquí lo mencionan como el magnetostrictivos, elementos magnetostrictivos, es decir, van a utilizar en principio, digamos, lo que es la magnetización, lo que es de pronto algunos elementos imantados, digamos, y como parte de esto va a estar acoplados y diseñados para que me faciliten también la medición de nivel. Aquí esto simplemente como esquema informativo, no tiene, digamos, más allá que ustedes lo escuchen y sepan que existe. Aquí en esta diapositiva que van a visualizar, sí es bien importante porque, digamos, vamos a poder identificar, digamos, los diferentes pasos o etapas que se dan para, digamos, ya hacer una determinación y una medida. Entonces, aquí se dice, se utilizan para determinar los volúmenes reales que tienen los tanques, tomando las medidas manuales de nivel de producto, nivel de agua libre, temperatura, muestras de producto, la cual permite determinar la gravedad API, el porcentaje de agua, sedimentos, el procedimiento con la información para obtener el volumen neto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá, digamos, el tanque, ¿sí? Y si se dan cuenta, digamos, aquí va a estar, digamos, la etapa de recolección de datos en campo. Este, digamos, ya es el análisis. Aquí, digamos, tenemos el cálculo y como tal ya tenemos, digamos, las salidas. Entonces, ¿qué mediciones se hacen, digamos, en campo sobre los tanques? Entonces, primero, pues vamos a determinar la altura de producto. Ya sabe que la altura de producto, pues, va a ser importante para determinar la cantidad. Al igual vamos a determinar la altura del agua libre que está. Vamos a determinar la temperatura y por otra parte vamos a hacer un muestreo. Un muestreo en relación de qué? A una toma de los productos, o del producto hidrocarburo y lógicamente también del agua, para hacerle, digamos, análisis físico-químicos y determinar y validar, digamos, que se cumpla la especificación y conocer, digamos, qué puede estar sucediendo para aplicar las acciones correctivas. Entonces, aquí en esta segunda etapa de análisis, pues si se dan cuenta, digamos, acá la altura del producto y la altura del agua libre, pues la voy a llevar a lo que corresponde a la tabla de aforo, ¿cierto? En la tabla de aforo me va a dar un volumen como tal, y mira que después de determinar el volumen, pues va, digamos, a lo que son los cálculos, ¿sí? Entonces aquí seguramente habrán, digamos, la aplicación de algunas correcciones relacionadas, digamos, por el efecto de la temperatura. Aquí mire que en la parte de la medición de temperatura, en el análisis, pues vamos a tener, digamos, lo vamos a usar también para revisar, digamos, las tablas de los grados API, entonces, para mirar, digamos, las propiedades como tal. En la parte del muestreo, entonces ya aquí es tomar una muestra de este producto, llevarla al laboratorio, y en el laboratorio lo que vamos a mirar es como tal la gravedad API, el contenido de agua, el contenido, digamos, de los sedimentos que pueden estar presentes. Entonces aquí hacemos lo que son las mediciones físico-químicas como tal. Y si nos damos cuenta aquí, digamos, en el contenido de sedimentos, pues vamos a llevar eso a la ecuación para calcular pues el porcentaje de volumen de sedimentos y de agua como tal. Entonces, esta diapositiva pues me consolida un poco, digamos, el proceso que he, digamos, descrito anteriormente para, digamos, tenerlo de una forma sintetizada y concreta, digamos, sobre lo que se realiza desde el punto de vista de medición de tanques. ¿De acuerdo? Vamos a mirar acá entonces que después de esto vamos a ir a lo que son las medidas como tal, ya no estática, sino dinámica. Entonces, recuerden que la estática la realizamos en los tanques con los mecanismos de las cintas.
aquí en la parte, vamos a tener la medición dinámica, perdón. Hasta ahí, digamos, alguna inquietud, alguna pregunta. No, profe, no, señor. No, no, señor. Ok. Vamos a dejar hasta ahí. Arrancaríamos en la próxima clase en relación, digamos, a la medición dinámica, ¿sí? Para no dejar ahí, digamos, medio corto.